¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente estamos aquí juntos para estudiar la palabra de Dios, para hacernos bien los unos a los otros. Sobre todo, no estamos aquí para juzgarnos, para apuntarnos, ¿ok? Con el dedo, ¿no? En forma de acusación. No es nada de lo que pretendemos aquí. Desde este lugar en el cual yo les hablo, nunca lo hago con esa intención, sino es con la intención de ayudarles a todos ustedes a que mejoren su vida espiritual y mejoren su relación con Dios. Amén. Si lo conseguimos, pues yo me sentiré contentísimo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir en nuestro estudio, ¿verdad? En la carta de Pablo a los Efesios, que vamos a hacer pues un poquito a vuelo de pájaro. Les dije la semana pasada, por supuesto, que es un estudio que ya hemos realizado hace un par de años más o menos, también a vuelo de pájaro. Pero bueno, el caso es insistir una y otra vez, como Pablo dice, ¿no? A insistir a las mismas cosas. Amén. Predicamos de muchas cosas y predicamos de muchos temas, pero en lo que más me gusta insistir es sobre todo en esta parte de la palabra de Dios donde el Evangelio demanda de nosotros que andemos rectamente. Amén. Creo que es ahí donde más insisto. ¿Ah? Bueno, pues vamos a ir entonces a este primer capítulo que ya habíamos inaugurado. Lo dejamos en el verso 4, capítulo 4, verso 4, capítulo primero, verso 4, ¿ok? Y vamos a retomar a partir de este versículo que parece un tanto a veces controversial, ¿verdad? Pero vamos a tratar de dar alguna luz a todo esto, ¿ok? Echaremos mano también de uno de los estudios que realicé con bastante anterioridad, hace bastantes años, en una, ¿cómo le llamamos a esto en español? Se llama una tesis doctoral. A lo largo de mi carrera he realizado algunas tesis doctorales sobre temas bíblicos muy trascendentes, ¿ok? Sobre divinidad, sobre la salvación, la perspectiva antropológica, también en todo este tema, ¿ok? Hay bastantes cosas que he tratado en estudios, ¿ok? Y hay una parte que igual pues podemos ver un poquito solamente a modo ilustrativo. ¿Ah? Listo. Entonces, este, vamos primero a leer el texto de hoy, ¿ok? Y vamos poquito a poco intentando esclarecer las cosas. Amén. Bien. Y nos encontramos en este texto ya, a partir del verso 4, donde nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Bueno, como todos ustedes ya saben, hay una división, digamos, en el mundo cristiano en cuanto a la opinión, en cuanto a la visión que se tiene sobre, visión general sobre la salvación, ¿ok? Nosotros hacemos un énfasis más fuerte en el tema que tiene que ver con la soberanía divina, ¿ok? Mientras que en otros grupos creyentes también y cristianos también, pues hacen un énfasis más sobre la decisión del hombre, la decisión humana. Es el hombre el que decide o no decide si quiere o no quiere ser salvo. ¿Ok? Mientras que nosotros hacemos hincapié más en la soberanía divina. Amén.
nosotros decimos de que aunque nosotros en algún momento hemos, por decir así, claudicado de nuestra voluntad para dejar que sea la voluntad de Dios, hemos dicho sí a Cristo, por supuesto, pero creemos que lo hacemos como si Dios nos llevase de la mano, ¿ok? Como niños pequeños que necesitan la atención del Padre. Entonces nosotros nos dejamos llevar de la mano y somos conscientes que es Dios el que prepara todas las cosas y prepara nuestro camino, ¿ok? La otra tendencia, la otra visión, ¿ok? Es lo que llamamos nosotros el lado arminiano, ¿ok? Las ideas arminianas, en las cuales no es tanto la soberanía de Dios, ¿ok? Sino que es la voluntad del ser humano. El ser humano es quien decide si sí o si no, ¿ok? Bien, entonces, como vemos, hay una franca, un franco contraste en la idea que puede tener el arminianismo con este versículo cuarto, ¿no? Este versículo nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Dios, en su sabiduría y en su conocimiento anticipado de todas las cosas, ya nos ha elegido. ¿Ah? Él no es que día a día descubre quién es salvo y quién no es salvo, sino que Dios, antes de la misma creación del mundo, antes de hacer el universo, Dios ya sabía. Hablo en pasado, pero es impropio hablar de pasado en el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Hay que hablar, aunque también es impropio, ok, hablamos en presente. Dios sabe, pero también es impropio, porque queremos meter a Dios en nuestro presente, ¿no? Y también es impropio. Es muy delicado y muy difícil hablar las cosas de Dios con nuestro vocabulario temporal, ilimitado, ¿ok? Pero para que comprendamos todos de manera sencilla, podemos decir de que, como dije aquí, el verso cuarto, ¿ok? Nos dice que Él ya nos escogió. No es que nosotros, por la libre decisión de decir, yo decido, soy yo quien decido si quiero o no quiero, ¿ok? Y a partir de allá, pues ya me considero salvo. No, no funciona así, ¿ok? Y no es un versículo aislado en la palabra de Dios, sino que la Biblia la podemos interpretar desde el principio hasta el final en este sentido, de que Dios ha preparado ya todas las cosas de antemano para nuestra salvación. Esto no hace a Dios un déspota, porque muchos tratan a Dios de déspota y de determinalista, es decir, Dios tiene determinado todo y Dios es un déspota porque Dios hace lo que quiere. Lo que les puedo decir como defensa es lo siguiente: Dios no es un déspota por ser quien es, ¿ok? No se puede juzgar a Dios porque es Dios. Un ciego no puede juzgar a un vidente, repito para que se me entienda, porque a veces, como tengo un poco de acento raro y a veces igual no articulo bien, voy a decirlo despacito. Un ciego no puede juzgar a un vidente porque ve la luz. Listo. Nosotros no podemos juzgar a Dios por conocer de antemano todas las cosas. ¿Piensan ustedes que Dios no sabía antes de crear el mundo? Dios no sabía de antemano el número de personas salvas, el número exacto, el número de millones de personas salvas. ¿Dios no lo sabía? ¿Qué pasa? ¿Eso hace de Dios un déspota? El que ve
porque ve los colores. Una persona vidente porque ve los colores y ve la luz. Podemos decir también de él que es un déspota porque puede ver la luz y un invidente no puede ver la luz. Un invidente no puede juzgar al vidente porque ve. Simplemente ve. No lo puede juzgar. No está en el derecho de juzgarlo. Porque el vidente está disfrutando, por así decir, de los dones que tiene. En este caso, de su vista. Un invidente no puede juzgar al que ve, al vidente, por tener este tipo de don de poder ver. ¿Ok? Nosotros no podemos juzgar a Dios porque Él es Dios. Pero como eres Dios, te juzgo porque eres Dios. Como tú ves más que yo, te juzgo. Y te trato de déspota. Es una completa estupidez hablar así. Listo. Entonces, nosotros interpretamos la palabra de Dios con esta base. Que Dios ya sabe todas las cosas de antemano. Y como Él es sabio, más sabio que ningún hombre, y tiene más sabiduría que cualquier hombre, Él ya sabe todas las cosas, ¿ok? Y a Dios no lo podemos juzgar. Él nos juzga a nosotros todo lo que quiere. O tampoco te va a poder juzgar Dios a ti. ¿Ah? Bueno, fíjense, y vamos a después a leer un poquito, nada más un poquito de esta tesis doctoral que preparé hace tiempo. Solamente leeré un poquito nada más, ¿ok? Para que esto no se haga demasiado largo y podamos continuar tranquilamente con el estudio y la reflexión, ¿ok? Pero fíjense aquí cómo este versículo por sí mismo nos ilumina lo suficiente, que dice que según nos escogió en Él. ¿A qué se refiere en Cristo? Nos escogió en Cristo, ¿ok? Pero fíjense, Cristo como humano todavía no había venido en este mundo. ¿Ok? Por eso digo que cuando nosotros hablamos de estas cosas y ponemos un tiempo, tiempo presente, o tiempo pasado, o tiempo futuro, lo hacemos con impropiedad, porque a Dios no lo podemos meter dentro de nuestro tiempo. Pero fíjense que Dios nos ha escogido en Cristo, pero Cristo todavía no había venido. ¿Ok? Pero Dios se da el lujo de hacerlo así. ¿Ok? Las cosas que no son como si fuesen ya están hechas. Amén. Una de las cosas que enseño a los nuestros, como puedo, perdonen, si tengo esta libertad de hablar así. Una de las cosas que enseño a los nuestros, ¿no? Y sobre todo cuando hay a veces pérdidas de seres queridos, ¿ok? Les enseño lo siguiente, y es de que cuando una persona fallece, ¿ok? En el momento que esa persona abre los ojos en el cielo, nosotros estamos con él. ¿Cómo se han quedado? Las personas que han marchado, que nos han precedido, están ya disfrutando también de nosotros, que todavía no hemos fallecido. ¿Cómo es esto posible? Porque Dios no tiene tiempo. Nosotros tenemos que pasar nuestra vida y nuestro tiempo como si fuesen las páginas de un libro. Sin embargo, Dios, que es el escritor del libro, conoce todo el relato de principio a fin y sabe cómo termina el libro. ¿Le vamos nosotros a aprender al escritor del libro cómo termina el libro? Pues no. No, por supuesto. Amén. Es una de las cosas que enseño dentro de la doctrina, ¿ok? A pues las personas que tengo en mi entorno, ¿ok? Listo. Una enseñanza que a veces he compartido con algunos hermanos también fuera de nuestro ministerio, ¿ok? Y claro,
algo que no lo van a encontrar en internet o demás, porque es una especie de, no voy a decir revelación, porque no, no creo que llega tanto, ¿no? Pero es una luz que Dios me dio hace bastantes años sobre este tema, ¿ok? Y creo profundamente en ello. Creo que nosotros cuando abandonamos este mundo y abrimos nuestros ojos en el reino de los cielos, todas las personas que habíamos dejado en la tierra ya están en el cielo, porque ya están presentes. Están presentes en ese presente, podemos decir, presente infinito, presente continuo de Dios, donde no hay pasado, presente ni futuro, no hay ni siquiera tiempo. ¿Ah? Listo. Bueno, pues sin marear más la perdiz, como dicen en España. ¿Ok? Creo que podemos entender de que la palabra de Dios nos enseña que es Dios quien elige, pero elige dentro del conocimiento anticipado que Él tiene. No es una elección déspota diciendo este sí y este no, sin ton ni son, ¿ok? Sin sabiduría, porque lo que caracteriza a nuestro Dios es que es un Dios santo, pero también es un Dios sabio. Cuando Él hace la elección, cuando Él ha hecho su elección, Él la ha hecho con ese cariño, porque nos dice después abajo que se trata de amor, lo vamos a leer. La elección la ha hecho en su sabiduría y en el conocimiento anticipado de todas las cosas. Amén. Hablamos pues con toda libertad de la doctrina de la elección, ¿ok? Elección incondicional que Dios ha hecho y punto. ¿Listo? Y predestinación. Palabra que chirría, así se dice en España, que chirría, que hace ruido en los, en las orejas de muchos predicadores porque no quieren escuchar esto, ¿ok? Yo comencé en una iglesia de tipo dispensacionalista, arminiana y todo esto, ¿ok? Fueron mis comienzos hace muchísimos años, ¿ok? Y después evolucioné en otra, no en otra rama, sino digamos que he evolucionado hacia un conocimiento mejor de la palabra, más cercano, por supuesto más apegado a las escrituras, amén. Y cuando yo empecé en el Evangelio, pues esta palabra predestinación y eso, pues no se quería saber nada, ¿no? Te decían que no, pero sin embargo vemos que está en la palabra de Dios. No es algo ajeno a la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos entonces un poquitito nada más a leer en este escrito. Bien. Ok. Bien. Como les digo, esto forma parte de un estudio que realicé hace muchos años sobre la salvación, ¿okay? Un estudio que lo llaman aquí en España, en español lo llaman tesis doctoral, ¿ok? Bien, vamos a leerlo, ¿ok? Aquí hablo sobre la predestinación y la elección, ¿ok? Primero marco aquí la descripción y reflexión sobre estas dos doctrinas. Las doctrinas de la predestinación y de la elección, sus conceptos y términos se hallan dentro de la escritura, o sea que están en la Biblia. Por lo tanto, no nos toca a nosotros decidir si creer en ello o no. Si aceptamos todo el contenido de la Biblia como palabra de Dios, no podemos entonces eludir esta doctrina sin hacer un menosprecio a la palabra de Dios. ¿Ok? Bien. Estas dos doctrinas son un elemento espinoso para muchos creyentes y pastores que, preocupados sobre la falta de libertad, rechazan o eluden el tema. Pero como nos dice en Romanos 9:20, ¿quiénes son ellos para altercar contra Dios mismo y juzgar su equidad? Listo, lean este texto. Bien, entonces
como les he dicho antes, en el mundo arminiano su preocupación es la libertad de elección del hombre, mientras que en el mundo reformado vemos más la soberanía divina, ¿ok? Sin dejar de lado, por supuesto, de que el hombre toma ciertas decisiones, pero va llevado de la mano de Dios, ¿ok? Yo he tomado decisiones en mi vida en cuanto a mi vida, sí, me estoy redundando, he tomado ciertas decisiones en cuanto a mi vida espiritual, ¿ok? Pero son decisiones en las cuales Dios me lleva de la mano, Dios me conduce, no lo hago solo, porque no puedo, ¿ok? La persona que dice que hace las cosas por su propia voluntad y de él mismo, pues se está engañando, porque es Dios quien le lleva de la mano. ¿Ah? Listo, esto es lo que nosotros sostenemos. Bien, la falta de estudio sobre estas dos doctrinas que sí están en la Biblia han llevado a muchos creyentes a aceptar otras doctrinas que no están en la Biblia. ¿Eh? La doctrina del arminianismo, por ejemplo, pone todo su énfasis en la obtención de la salvación gracias a la decisión personal del individuo, ignorando por completo la soberanía de Dios. Aunque la realidad es de que la mayoría de dispensacionalistas y arminianos con los cuales a veces tengo conversaciones, ellos terminan al final por reconocer pues la soberanía de Dios. ¿Ah? Tampoco se han olvidado de la soberanía de Dios, gracias a Dios. Amén. Bueno, el estudio detenido de estas doctrinas nos mostrará cómo la salvación ha sido realizada como la preparación de un libro. El autor del libro ya sabe el final, mientras que el lector debe pasar página a página hasta descubrir el final del libro. Las palabras predestinación y elección son palabras que están en la Biblia. Nadie las ha inventado, pues forman parte de las enseñanzas de la Biblia. Dios nos escogió en Cristo, y esto es importante, en Cristo. Dios nos escogió en la figura de Cristo. Cristo como hombre no había llegado al cumplimiento, ¿no?, de que hubiese nacido y hubiese sido el Cristo que ha nacido para nosotros. Y sin embargo, antes de la fundación del mundo, ya nos habla, por ejemplo, la Escritura del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? No es que Cristo, la inmolación de Cristo fue la cruz del Calvario y que a partir de la cruz del Calvario es el momento cero y a partir de ahí ya es la gracia. Eso no es así, porque la Biblia nos enseña de que todas las cosas han sido diseñadas y preparadas por Dios. No es un hombre el que ha preparado esto. Es que si fuese un hombre el que ha hecho esto, que de hecho sería una chapuza superior, ¿ok? Felizmente que la salvación no ha sido preparada por un hombre, ni tiene que ver nada con un hombre. En Efesios justamente, ¿dónde nos dice? Vamos a ver. Aquí, en el 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, justamente nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros. Esto no de vosotros. Efesios capítulo 2, versos 8 y verso 9. Esto no de vosotros. Esto no proviene de vosotros. Esto no es producto suyo. No es nuestro. No procede del hombre. La salvación no procede del hombre, procede de Dios. Entonces, nosotros en esta ecuación de la salvación, en la ecuación de la salvación nosotros sobramos, no estamos. Dios no cuenta. Dios no ha contado. De hecho, Dios nos ha hecho después de haber concebido la ecuación sobre la salvación. En los números de Dios nosotros no estamos. Como digo, y para que entendamos con un lenguaje sencillo, Dios nos lleva de la mano, Dios nos conduce de la mano como niños pequeños, ¿ok? Y
claro, a lo largo de nuestra vida tomamos esa decisión, esa determinación de seguir en Cristo, lo que nosotros también llamamos la perseverancia de los santos. ¿Ok? Pero Dios nos lleva de la mano. Todo ha sido ya diseñado anteriormente y puesto ya en obra anteriormente. ¿Ok? ¿Listo? Nosotros pasamos las hojas del libro. El final del libro ya Dios se lo sabe. ¿Listo? Bueno. Sé que es un tema difícil, complejo y que en una predicación así, en media hora, no se puede tratar, ¿listo? Pero poder darnos ya alguna luz sobre este tema. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para gloria suya conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? Porque Dios y solo Él conoce los corazones y sabe perfectamente, sin equivocarse, quién es realmente suyo y quién no. El predicador, creo que fue Charles Spurgeon, que dijo lo siguiente, dijo esta frase tan acertada, que una persona salva no vive en pecado. Una persona salva no vive en pecado. Una persona que está en pecado no puede decir que es salva, no puede decir que, no, yo la salvación, estoy en la salvación y no. Cuidado, cuidado, ¿ok? Una persona salva no vive en pecado. Si vive en pecado, ahí hay un problema. Seguimos. Esta doctrina, ¿es esta doctrina un determinalismo? ¿Ok? Un determinalismo, esto es el nombre de una doctrina o de un concepto. Un determinalismo premeditado y déspota de Dios que aliena la voluntad y la libertad del ser humano. No. Dios conoce de antemano y desde antes de la fundación del mundo el número exacto de personas salvas. Eso forma parte de su condición de Dios omnisciente. ¿Ok? Como hemos dicho antes, no podemos, un invidente, una persona que no ve, no puede juzgar al que tiene sus ojos y la luz de sus ojos y ve con sus ojos. No lo puede juzgar. Creer que Dios es un déspota por tener conocimiento anticipado de las cosas es querer juzgar a Dios por ser Dios. Dios ha basado su elección justamente en su conocimiento anticipado de todas las cosas. Es su derecho como Dios omnisciente. Bien, ahora una pregunta aquí. Y antes de tratar esto, les tengo que decir que el hermano Juan Calvino, que escribió esa obra magistral que se llama Sobre la religión cristiana, ¿okay? Sobre la religión cristiana. Creo que son 5 tomos, ¿okay? Escrito en francés medievo, por supuesto. Y el hermano escribió ciertas cosas, pero hay cosas que realmente no salen de sus escritos, ni salen de la boca de Calvino. Son fruto de los concilios que se han hecho después. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay unas cosas que hay que tener en cuenta. Número uno, que se han malinterpretado ciertas afirmaciones de sus escritos. Número dos, no se han tenido en cuenta a veces la intención del escritor cuando ha tratado de luchar justamente contra doctrinas nacientes como el arminianismo en esa época. ¿Ok? Y hay que tener también en cuenta que las traducciones, por ejemplo, la traducción al español que se hizo en su tiempo, la que se tiene hasta el día de hoy, la traducción en español es lamentable. Puedo decir esto con cierta autoridad como traductor-intérprete que soy, ¿ok? Entonces, he leído el libro de Calvino en su original, el original de ese siglo, ¿ok? En ese francés tan antiguo, ¿ok?
y he leído la traducción en español que se tiene y es pésima, ¿ok? No refleja exactamente el contenido y eso es un problema porque, claro, se han hecho críticas que están infundadas, ¿listo? Bien, ahora pasamos a lo que nos compete. Dice, esta pregunta, ¿somos salvos siempre salvos? Bien, algo que no se tiene en cuenta cuando se habla de la salvación es de que si bien nosotros nos consideramos salvos, como nos consideramos santos delante de Dios, porque la sangre de Jesucristo ha sido derramada en nuestras vidas y a través de la sangre de Cristo nosotros somos salvos y santos, las dos cosas. Y a pesar de que somos santos, nosotros a veces tenemos ciertas cosas que tenemos que corregir delante de Dios. ¿Ok? Ahora bien, la salvación, yo digo que se culmina, ¿ah? La cereza, por decir, para que nos entendamos, ¿no? Un lenguaje sencillo. La cereza del pastel que se pone encima de... ¿eh? La cereza del pastel. Imagínate que ese pastel es la salvación. Por la cereza es la muerte del creyente. Es la muerte del creyente la que determina, por fin, la salvación. Entonces me pueden decir, hay algunos creyentes que me han dicho, por ejemplo, jamás hemos escuchado eso. Digo, es que jamás les han predicado, entonces, algunos textos en la palabra de Dios. Pero es una cosa cierta como el sol que nos alumbra. Hasta que el creyente no muere, después de haber perseverado durante toda su vida, durante toda su carrera, y después de haber aguantado vientos y mareas, no es hasta su muerte que se determina esa salvación, ¿ok? Yo puedo decir salvo, siempre salvo, pero lo puedo decir en el momento de mi muerte, ¿ok? Pero decirlo antes, eso habría que tomarlo. Miren, desde la mente de Dios, cuidado, desde la mente de Dios, desde la sabiduría de Dios, siendo Dios quien lo dice, que diga, eres salvo, siempre salvo. O sea, salvo, siempre salvo en el sentido del tiempo de Dios, donde el tiempo no transcurre, donde Dios ya sabe que eres salvo. Visto desde esa perspectiva, tú puedes decir, salvo, siempre salvo, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero desde la perspectiva del creyente vivo, que tiene que estar luchando todos los días, decir esto no se puede decir. ¿Ok? Porque va a inducirnos a creer cosas falsas. Como que yo puedo vivir de manera ahí medio tibio, ¿no? Ni frío ni caliente y sigo siendo salvo. Eso no es así. ¿Ok? Otra cosa es que puedas tener una caída, un tropezón. ¿Listo? Dios, por supuesto, está siempre con sus brazos abiertos para llamarte al arrepentimiento y al perdón. Listo. En este punto quizás nosotros nos diferenciemos de los reformados más aférrimos, podríamos decir, a los concilios que se han hecho después. Les tengo que decir en este aspecto que nosotros no nos aferramos a ningún concilio. Nosotros preferimos aferrarnos a la misma palabra de Dios. No es un concilio, no es palabra de Dios. Ni siquiera los escritos de Calvino son palabra de Dios. Cuidado, no se engañen, por favor. Que nosotros seguimos a Cristo, no a Calvino, ni a Lutero, ni a Zwinglio, Zwinglio, que le llaman en español. Zwinglio, Zwinglio. Nosotros no seguimos al tal Zwinglio. Nosotros seguimos a Cristo, somos cristianos. Hay gente que presume de llamarse calvinistas como si eso fuese el igual de ser, decir la palabra cristiano. No, es que no es lo mismo. ¿Ok? Puedo tener un corazón calvinista en el sentido, como yo muchas veces afirmo, ¿ok? Tengo ese corazón calvinista, tengo ese corazón reformado, ¿ok? Pero considero que los escritos de Calvino no son palabra de Dios, ¿ok? Si bien hay mucha verdad y es
ha sido un teólogo eminente y será un teólogo eminente para muchos de nosotros, ¿ok? Pero no quiere decir de que seamos seguidores aférrimos de Calvino. Cuidado. ¿Eh? Por eso, la palabra de Dios lo que me enseña es que debo de mirar mi salvación con temor y con temblor. Es lo que me enseña la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, ¿qué me enseña en los primeros capítulos? El que venciere será salvo. El que venciere. Entonces, implica una lucha. Listo. Como les digo, es una pedagogía en la cual Dios nos lleva de la mano. A nosotros nos parece que nosotros hacemos algo, pero no. En realidad Dios nos lleva de la mano para cumplir lo que Él ha previsto desde antes de la fundación del mundo. ¿Somos salvos, siempre salvos? Yo respondo aquí, no. Solo Dios sabe quién será salvo. Solo Dios. Ningún hombre en la tierra tiene autoridad para decir, soy salvo, siempre salvo. Se está engañando a sí mismo porque sigue en vida. ¿Ok? Es algo que muchos creyentes o muchos pastores no han tomado en cuenta en esta ecuación tan compleja. La muerte del cristiano hay que meterla dentro de esta fórmula matemática, si así podríamos decir, en esta ecuación tan compleja. ¿Ok? Hasta nuestra muerte nosotros no podemos decir eso. En el momento de nuestra muerte nosotros podríamos atrevernos a decir soy salvo ya para la eternidad. Dios ya está. Listo. Pero antes no. No te arriesgues. Me he tropezado con algunos aférrimos seguidores de esa doctrina, salvos, siempre salvos, y saben que algunas veces me he encontrado con personas que vivían en completo desorden espiritual y decían por su boca soy salvo, siempre salvo. Yo decía, no te engañes, mi hermano, porque es el diablo el que te ha engañado. ¿Eh? Tú tienes que arrepentirte y tienes que vivir en santidad. ¿Ok? Como bien dijo nuestro hermano Charles Spurgeon, una persona salva no vive en pecado. Listo. Entonces, solo Dios sabe quién será salvo y conforme a ese conocimiento anticipado ha elegido y predestinado. Esta elección está basada, como dice en el pasaje de Efesios 1 del 3 al 14, en aquellos que son, fíjense, alabanza de su gloria. Esto quiere decir que Dios ha elegido y predestinado a aquellos que en su conocimiento anticipado de todas las cosas sabía que serían alabanza de su gloria. Por lo tanto, la idea de que una vez salvos somos salvos siempre, salvos y salvos de cualquier manera es una idea que está a millones de años luz de la perfecta voluntad de Dios y de lo que enseña la Biblia. Amén. Hay un elemento en el cual es necesario meditar para entender mejor la elección y la predestinación y es la muerte del creyente, lo que acabo de explicar. Mientras estamos en vida, echamos mano de la fe para afirmar que somos salvos. Por eso dice, son salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Ok? Ahí está la fe, actuando. Yo creo en fe, tengo que echar mano de la fe. Fe, de que primero la fe es confianza, confiar en lo que Cristo ha hecho por mí y confiar en que voy a seguir hasta el final de mis días. Amén. Sin embargo, no sabemos de manera absoluta si permaneceremos en la fe o por el contrario seremos más tarde unos apóstatas. Por lo tanto, en el momento en el cual la salvación toma verdadera efectividad con respecto al creyente, ¿okay? No en la mente de Dios. En la mente de Dios todo es perfecto. Pero nosotros para poder entender las cosas tenemos que hacer esta especie de croquis. ¿Listo? Es la muerte con respecto al creyente. O sea, toma verdadera efectividad con respecto al creyente. Aquí es la muerte. Es en este momento en el cual se hace para nosotros una realidad la salvación. ¿Ok? Después de la muerte ya no es necesaria, digamos, la fe. ¿Ok? Porque ya lo estoy viendo, ya no tengo que actuar por fe, ya lo estoy viendo. Pero
antes de la muerte tengo que actuar por fe. ¿Ok? Es la muerte y no antes de ella. Mientras tanto, no hay absolutamente nadie que pueda asegurar soy salvo si no es a través de la fe y la esperanza de permanecer fiel a Cristo hasta su muerte. Bueno, vamos a ver el tiempo que llevamos. Ya son 40 minutos. Así que lo vamos a dejar por aquí, la explicación. Hay que hacer otra parte más para la próxima semana. Está súper interesante, pero como les digo que en poquito tiempo pues no se puede desarrollar algo tan complejo. Lo cierto, mis amados hermanos y amigos, es que en la mente de Dios, cuando Dios, antes de hacer todas las cosas, antes de hacer el universo mismo, pensó y se propuso de hacer al ser humano, había previsto su salvación. Y en la mente de Dios sí éramos salvos y salvos para siempre. En la mente de Dios, no se olviden. Mientras tanto nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Y como dice más el versículo, esto no es algo nuestro, esto no de vosotros. Nosotros no intervenimos para nada. Amén. Así que confiamos plenamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que para Él y solamente Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Espero con todo mi corazón que este estudio y estas reflexiones les hayan ayudado a todos ustedes. Vivan en santidad y en armonía con la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Amén.